Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de introducción a la API de Windows. Como podrán ver, estoy trabajando en un nuevo archivo. El archivo que he venido usando anteriormente le hice muchos avances y entonces por eso decidí crear un nuevo archivo para no adelantarme mucho. Este nuevo archivo es curso WinAPI. Ya en el video iremos viendo qué nuevas cosas he agregado. Antes de pasar a ver qué he agregado o de qué trata el video, vamos a ver qué tenemos. Actualmente tenemos una ventana con el título Curso WinAPI, con un menú llamado Principal, con solamente dos opciones, que es Registro y Salir. Algo que no habíamos hecho en videos anteriores es darle color al área cliente de nuestra ventana. Como pueden ver, ahora tiene un color un poco verde, tenue. Es una de las cosas que les voy a mencionar en este video. En el video anterior estuvimos viendo la creación de Dialog Box, o lo que es un cuadro de diálogo, y quedé en mostrarles más o menos cómo se podría hacer un tipo de formulario. Si yo me voy a la opción de registro, se me va a abrir una ventanita que es un cuadro de diálogo de lo que les estoy hablando, que ha sido diseñado más o menos para simular un formulario utilizado para registrar personal. De todos los controles que forman este cuadro de diálogo, solamente hay uno del que no les he hablado y es el Group Box. El control Group Box sirve para agrupar controles. Como pueden ver, dentro de un rectángulo estoy agrupando lo que serían los datos personales. El control Edit y el control estático ya los hemos visto. Los controles Bottom también ya los hemos visto. De igual manera que con nuestra ventana principal, esta ventana le he modificado el color original, que normalmente es blanco, y le he puesto este color celeste. De las primeras modificaciones que hice es que declaré un par de variables globales que contienen appName, el nombre de la aplicación, y CLSName tiene el nombre de la clase de la ventana principal, que es mi clase. En sí lo que es el WinMain no tiene cambios. El único cambio que podría decir que debo aplicar es el cambio de color. Para pasar a eso voy a abrir Paint y los colores disponibles. Recordarán que uno de los campos de la clase de la ventana es el HBR Background. Este campo nos pide que nosotros le pasemos una brocha para pintar la ventana. Normalmente la brocha por defecto es blanca, la que nosotros cargamos, entre otros colores que vienen definidos en el sistema de Windows. Para esta vez y en siguientes videos estaremos dando el color que a nosotros nos parezca o nos guste más. Para eso podemos crear nuestra propia brocha, nuestro propio color, con la función Create Solid Brush. Esta función toma una referencia a color y nos devuelve una brocha, por decirlo de una manera. Y esa brocha es la que se utiliza para pintar la ventana. La referencia a color la obtenemos usando la macro RGB, a la cual le pasamos la intensidad de color rojo en primer parámetro, la intensidad de color verde en segundo parámetro y la intensidad del color azul en el tercer parámetro. Si yo tomo estos datos, 213, 236 y 222, y los meto a Paint, de inmediato pueden ver que aquí en la muestra de color sólido, se muestra el tono de verde, que es el que posee mi ventana. De igual manera, si ustedes quieren
seleccionar algún color, pueden usar Paint para seleccionar ese color y obtener la intensidad de los 3 colores básicos, que es el dato que luego le pasarán a la macro RGB y que usarán como referencia para crear la brocha. Luego de eso no hay cambios en el main. Pasamos a ver otras cosas. La función registrar clase es nueva, no le explicaré porque no la estoy usando, pero simplemente sirve para registrar una clase sin necesidad de estar haciendo esto cada vez que vayamos a hacerlo, sino que le pasamos algunos parámetros que son los más usados y registramos una clase nada más. Luego tenemos el procedimiento de la ventana principal, una variable estática manipulador de instancia, el mensaje de crear y el procesamiento de los comandos, que es lo que vamos a ver. En el procesamiento de los comandos solamente procesamos 2 comandos que son los que se encuentran en nuestra ventana principal: el botón de registro y el botón de salir. Se procesa el registro y salir. En el caso de presionar el botón de registro, se llama a la función dialogbox, a la cual le pasamos los parámetros necesarios para crear un cuadro de diálogo basado en una plantilla. Recuerden que la plantilla nosotros la definimos en un archivo de recursos.rc, que es el que tenemos aquí, y que lo hacemos de la misma manera en que creamos un recurso de menú, registramos un recurso de diálogo. Entonces la función dialogbox recibe la instancia a la que pertenece el cuadro de diálogo, que es la que obtenemos al crear la ventana. Le pasamos el nombre de la plantilla, la ventana padre y el procedimiento de diálogo. Esto automáticamente hace que al pulsar el registro se nos cree nuestro cuadro de diálogo para registrar personal. Del video anterior recordarán que es sencillo crear un diálogo a partir de una plantilla. En un archivo .rc, que es de recursos, nosotros damos un nombre a nuestro diálogo, llamamos a la palabra dialog, luego la posición inicial X, la posición inicial Y, el ancho, el alto. Algo que debo mencionar que he notado, y no sé si solamente me pasará a mí con mi IDE o con mi compilador, es que las dimensiones que yo le especifico aquí al crear el diálogo y al crear los respectivos controles se duplican. De manera que, aunque yo le especifico aquí que quiero un cuadro de diálogo con un ancho de 300 y con un alto de 200 píxeles, el resultado viene siendo en realidad uno de 600 por 400. Entonces, cuando ustedes practiquen, ya será cuestión de ustedes averiguar si les ocurre lo mismo. Luego de especificar el nombre y las dimensiones, venimos a lo que es el estilo. Primero el modal frame, que ya lo había explicado antes, el estilo de ventana pop-up, que quiere decir que es emergente o que va a quedar por encima de otra ventana, que quede visible, que tenga una barra para colocar un título, y el sysmenú, recuerden que lo uso para que la ventana tenga un botón de cerrar. Luego, usando la palabra caption, registramos el título de la ventana, que será registro de personal. Luego tenemos la palabra reservada font, donde especificamos la fuente. En primer lugar especificamos el tamaño y luego el tipo de fuente que vamos a usar. En este caso voy a usar Arial. Existe un listado de fuentes de las que dispone Windows y sería bueno conocerlas, ya que no todas las fuentes que están en algunos programas como Word van a estar disponibles para que las usemos en la API de Windows. Luego recuerden que los controles que vamos a crear quedan declarados dentro, o más bien encerrados entre un begin y un end.
La declaración de los controles es sencilla. Usamos la palabra control, luego el texto que va a aparecer en el control, el identificador, luego el tipo de control o la clase a la que pertenece el control, que en este caso es static. Voy a ejecutarlo para explicar. Pueden ver aquí, registro de personal es un texto nada más, es estático. Luego los estilos de ventana, en este caso sería Static Style Center, que es para que aparezca el texto centrado, que sea visible, y es un control hijo o una ventana hijo de la ventana cuadro de diálogo. Por último, la ubicación y dimensiones está en el píxel 100,5, tiene un ancho de 100 y un alto de 10. En el caso de los controles estáticos, yo a algunos no les puse, por ejemplo, hasta ahora estoy notando que el identificador del control estático o registro de personal es el mismo que el del control botón datos personales. En el caso de estos dos es especial porque ninguno de los dos va a generarme un mensaje de comando, ya que este botón es en realidad un group box llamado datos personales, que es el que tenemos aquí. Un group box se declara como que fuera un botón, pertenece a la clase botón, y entre el estilo de botón tiene el estilo group box. Lo demás es igual, una ventana visible que hija de nuestro cuadro de diálogo, y las dimensiones, que esas las calcularán ustedes de manera que encierre perfectamente los controles que ustedes deseen. Y bueno, les decía que debido a que el control estático y el group box no me van a generar comandos, no hay problema con que tengan el mismo identificador. Problema habría si generan comandos, aunque sí lo voy a cambiar. Para todos los controles que van a generar comandos, sí he declarado una constante que se refiere al identificador de ese control. Esas declaraciones o definiciones están en el archivo de cabecera migui.h, donde he colocado el prefijo edt para los controles edit, el prefijo stt para los estáticos, y estoy usando id para identificar controles, botones, como por ejemplo el botón del menú, que es registro, y el botón de salir. Así como en adelante quiero tener el identificador del botón agregar, el identificador del botón eliminar y el identificador del botón buscar. Para no hacer muy amplio el video, debido a que todos los controles se declaran de la misma manera, solamente paso a decirles que bueno, al final tenemos el botón de agregar con su respectivo identificador y el botón de cancelar con el identificador ID cancel, que ya lo proporciona Windows. Algo más que debo decir es que la ubicación de los controles, como la ven aquí, es algo con los que cada programador tiene que jugar. Tienen que ir jugando con estos numeritos para ver dónde van a estar ubicados y cuáles van a ser los tamaños, de manera que le queden lo más ordenado posible. Pues no quedó tan mal, diría yo. Este espacio que dejo aquí podría ser utilizado como por ejemplo para colocar una foto de la persona, y este espacio aquí podrían agregarse otros datos. Por ejemplo, yo no agregué un control para registrar el número de empleados, entonces también podría agregarse esto aquí, o podría agregarse alguna foto o alguna imagen referente a la empresa. Bueno, en mi gui.h están declarados los identificadores y también se encuentran los prototipos de las funciones, que son el procedimiento del diálogo y el procedimiento de la ventana principal.
y el prototipo para la función registrar clase, que no la estoy utilizando. En mi gui.c tengo la definición o la implementación de cada una de las funciones, así como también tengo una estructura que se ha definido como un nuevo tipo de dato llamado empleado, y esta estructura contiene el nombre, la nacionalidad, el cargo, fecha de ingreso, entre otras características de un empleado. Luego tenemos lo que es la implementación del diálogo de registro y una función para inicializar un empleado, que ya veremos más adelante. El procedimiento de diálogo tiene las características siguientes. Algunos tipos de datos que no conocemos. PaintStroke es una estructura que contiene información referente a la pintura de una ventana. Como pueden ver, la definición de la estructura es esta. Y algunos datos que son importantes por el momento son el campo HDC, que se refiere al dispositivo sobre el que vamos a dibujar, y el campo RCPaint, que contiene las dimensiones del área cliente. Recuerden que el área cliente es esta área que tengo pintada en celeste, y esos son los datos que almacena la estructura de RCPaint. Contiene un par de puntos que son la ubicación de la esquina superior izquierda y el ancho y el alto de la ventana. Volviendo aquí, tenemos una variable estática de tipo HDC, que es el manejador de dispositivo de contexto, que se refiere al dispositivo donde vamos a dibujar. Luego tenemos una brocha, se declara como HBrush, y lo declaro de tipo estático con el nombre pincel. Y luego tenemos un manejador de fichero o archivo, file, que esto ya no es de la API de Windows, sino de programación en C. Al igual que como una ventana recibe un Windows Message Create cuando se va a crear la ventana, un cuadro de diálogo recibe un init dialog para inicializar el diálogo. En esta área es donde nosotros crearíamos los controles si no lo estamos creando con un recurso. Nosotros lo estamos haciendo, entonces por eso nos queda limpio esta área. En esta área es entonces donde yo decido abrir el registro, donde se van a guardar los clientes, así como también seleccionar un control por defecto. Un control por defecto que va a tener el foco. A lo que me refiero es que cuando yo abro el registro, un control recibe el foco y se coloca el cursor sobre él. Como pueden ver, por defecto se coloca el cursor sobre el control edit en el que se graba el nombre. Eso se hace mediante la función setFocus. Para lograr eso, lo primero que hago es recuperar el identificador del control edit donde quiero colocar el foco. Eso lo logro mediante la función getDLG control ID, a la cual le paso el wparam. El wparam del mensaje init dialog contiene el identificador del control al que se le coloca el foco por defecto. Si este control es distinto del control edit nombre, que es donde yo quiero que aparezca, entonces voy a colocar el foco en ese control edit. setFocus recibe como argumento un manipulador de ventana. Yo no poseo el manipulador de ventana de mi control edit, así que para obtenerlo llamo a la función getDLGItem y le paso como parámetro la ventana a la que pertenece el control y su identificador. Una vez que yo le he pasado la ventana y el identificador, la función getDLGItem me retorna el manejador de la ventana
el manejador de la ventana, cuyo identificador es este segundo parámetro. Entonces, ya que tengo el manipulador de ventana, ya que tengo el manipulador del control edit, lo recibe la función setFocus y coloque el foco sobre él. Luego de esto retorno falso. La razón por la que hago esto es que si no se retorna falso cuando uno cambia el foco por defecto, entonces el foco no es cambiado. Si yo dejo comentada esta área y coloco aquí un break de manera que no me llegue al return, lo que se va a devolver es false. En el caso del mensaje de inicializar el diálogo, si lo que se retorna es falso, quiere decir que yo cambié el foco por defecto, cosa que no estoy haciendo. Entonces, al ejecutarlo, ninguna me aparece con el foco. Entonces, para eso tienen que ocurrir estas dos cosas. Ya. Que al iniciar el diálogo, si el control por defecto ya está puesto, entonces retorna true, porque no lo voy a cambiar. Y si no está seleccionado, entonces yo le coloco el foco y retorno false, porque sí lo he cambiado. Y entonces sí ocurre lo que yo espero. Dentro de los mensajes de comando solamente tengo el caso de agregar. Puedo agregar el caso de cancelar, aunque todavía no vamos a pasar a la parte de procesarlo. Luego tenemos el mensaje de pintar, que es nuevo, y algunas cuestiones sobre sobre los colores de los controles estáticos. En el caso de cerrar, ya lo habíamos visto, utilizamos la función endDialog para eliminar nuestro cuadro de diálogo. En el caso de pintar, sí hay cosas nuevas. A nuestro manipulador de dispositivo de contexto, que le he llamado HDCEvent, tenemos que darle lo que retorne nuestra función beginPaint. BeginPaint es utilizado, creo que siempre, en el mensaje de pintar. Hay otras maneras de obtener un dispositivo de contexto. Hay otras dos funciones que he usado, pero dentro del mensaje de Paint se utiliza BeginPaint, al que le pasamos la ventana que se va a pintar y un puntero o la dirección a un Paint Stroke, que es lo que nosotros llamamos PS aquí al inicio, ya que lo que va a hacer la función BeginPaint es cargar información referente a la pintura de la ventana que nosotros le pasamos como primer parámetro. Luego de eso, con un if compruebo que mi HDC no sea null para iniciar a pintar. En la pintura solamente hago una cosa, y es llamar a la función fillRect, que lo que hace es rellenar con un color un rectángulo. Ese rectángulo que voy a llenar pertenece al dispositivo de contexto que yo le paso como primer parámetro, que en nuestro caso ese dispositivo es nuestra área cliente. Luego le pasamos las dimensiones del recuadro que vamos a pintar. Como se trata de toda nuestra área cliente, entonces le pasamos el campo RCPaint que ya les mencionaba antes de nuestra estructura Paint Stroke. Por último le pasamos una brocha que la creamos de la misma manera que creamos la brocha con la que pintamos nuestra ventana principal, llamando a la función createSolidBrush, pasándole una referencia a un color que yo previamente seleccioné en Paint para que me diera este tono de celeste. Luego de eso tenemos que llamar a la función endPaint para liberar el espacio referente a la pintura que hemos hecho. En Paint le pasamos los mismos parámetros que a BeginPaint y termina el procesamiento de la pintura.
El procesamiento del mensaje de cambiar el color a un control estático, CTL Color Static, es algo que ya debería ser de un nivel más grande, pero para que se viera un poco mejor, para que se viera un poco mejor el formulario, entonces decidí agregarlo. Si yo lo quito, ya van a ver qué sucede. Sucede que por defecto mis controles estáticos tienen un fondo de color gris y no se ve nada bien. Entonces sí me parecía necesario hacer ese cambio de color. Es bastante sencillo de hacer. Primero hay que crear un pincel o una brocha del color que nosotros queremos pintar el fondo del estático, que en este caso es el mismo del fondo, porque ese pincel tiene que ser el valor de retorno de nuestra función o de nuestra función o de nuestro procedimiento de diálogo. Si no lo retornamos, no se pinta. Luego de crear nuestra brocha, llamamos a la función setBKColor, que lo que hace es cambiar el fondo de un control, el color de fondo de un control. Recibe dos parámetros. El primero es el manipulador de dispositivo de contexto, que cuando nosotros recibimos un mensaje de estos, se encuentra en el WParam. Por eso hacemos un casting a HDC del WParam. Así obtenemos el dispositivo de contexto de nuestro control estático. Como segundo parámetro, el color en el que vamos a pintar es también una referencia a color, que lo obtenemos con la macro RGB. Con eso ya quedaría pintado. Algo que debo mencionar es que si lo hacen de esta manera, el fondo de todos los controles estáticos se va a pintar del mismo color. En caso que no quieran que eso suceda y quieran darle a cada control estático un color distinto, tienen que hacer un switch sobre el manipulador del control estático, y así, en dependencia del color estático o en dependencia de su identificador, asignarle el color que ustedes deseen. El valor de retorno tiene que ser un puntero a entero. Por eso se hace un casting del pincel a puntero a entero. Siempre que se haya creado un objeto de GDI, que es algo que ya les explicaré en otros videos cuando profundicemos más en el campo de pintar en la ventana, siempre que se haya creado un objeto de esa clase, como es un pincel, debe de eliminarse llamando a la función deleteObject y le pasamos el objeto que vamos a eliminar. Si se trata de una fuente, igual eliminamos la fuente. Si se trata de una imagen bitmap, también, entre otros casos. La función init empleado simplemente la he creado para inicializar la estructura, haciendo que no haya caracteres basura en el nombre, ni en el cargo, ni en la nacionalidad, ni en la fecha de ingreso, y que la edad sea inicializada a 0, igual que el salario. El video se hizo extenso, pero era necesario para explicar todo lo que iba a ser, todo lo que íbamos a necesitar para crear este estilo de formulario. En el siguiente video estaremos viendo cómo recuperar los datos para guardarlos en nuestra estructura.